Texto Fernández Álvarez. Carácter constructivo de la experiencia psicológica. La actividad psíquica como construcción de la realidad. La experiencia psicológica puede definirse como el conjunto de operaciones interiores y exteriores que realizan los seres humanos en su condición de sujetos de una incesante actividad gobernada por su afán de conocimiento. Dicha experiencia surge del entrecruzamiento de dos factores codeterminantes básicos: la actividad biológica y la actividad social. Sin ellos, dicha experiencia no tendría lugar, pero tampoco es reductible a dichos factores. Vista desde el punto de vista psicológico, la experiencia humana se origina en ese entrecruzamiento y desde esta perspectiva no existe prevalencia alguna entre lo biológico y lo social, porque ambos concurren simultáneamente en la creación de las condiciones que hacen posible la aparición de lo psíquico. El esquema de la concepción empirista positivista de la actividad psíquica nos acostumbró a la idea de que dicha actividad surgió como resultado de la evolución y complejización de los fenómenos biológicos y que la actividad social resultó a su vez de otro proceso de complejización semejante. Para esa tradición, lo biológico, lo psicológico y lo social se habían constituido, por lo tanto, como estratos progresivos y superpuestos del desarrollo material. La representación gráfica de esta concepción se corresponde con una pirámide cuya base es lo biológico y sobre la que se apoyan, como franjas sucesivas, los estratos psicológico y social. Niveles: pirámide baja, biológico; pirámide media, psicológico; pirámide alta, social. Gráfico que proponen en el texto. Fernández Álvarez dice que es más conveniente este gráfico que emplear un modelo de desarrollo concurrente de los tres niveles, que concibe la evolución de los fenómenos psicológicos de forma simultánea con el desarrollo de los procesos biológicos y sociales. Esto implica pensar que ninguno de estos órdenes que usamos para escribir diferentes planos de nuestra experiencia puede privilegiar o superponerse prevalente respecto de los otros. Los seres humanos necesitan organizar la realidad en la que deben desplegar su vida y para ello cumplen una tarea constructiva permanente: la construcción de la realidad, de la forma de organización de la experiencia personal en la que cada individuo refleja su representación del mundo, incluyendo su autorrepresentación. Dicha organización resulta de la acción de un sistema integrado por un conjunto de estructuras de significado. Estas construcciones son operaciones necesarias y no contingentes, y su finalidad primordial está dirigida a sostener el sentimiento de identidad personal requerido para preservar la actividad psicológica. En los últimos tiempos ha surgido un importante movimiento sobre el papel del desorden en la conformación de la realidad. Ellos no eliminan el valor del carácter estructuradamente y ordenador de la experiencia, tal como aparece en la percepción interpersonal. Dentro del marco de un contexto histórico determinado, lo que definitivamente se nos impone cada vez con más fuerza es la convicción de que orden no es sinónimo de estabilidad, que crecimiento no equivale a progresión lineal ni continua, y que la organización de las estructuras no se rige por funciones fijas, sino oscilantes y variables. En el universo de mundos posibles no existe una forma de organización única y definitiva que podamos convalidar como absoluta, y que todos los mapas cognitivos que estructuramos en torno a la realidad son interpretaciones, modelos constructivos, que necesitamos para enfrentar los requerimientos de nuestra experiencia particular. Para garantizar nuestra existencia, los seres humanos necesitamos desarrollar y preservar un triple orden de realidad: psicológico, biológico y social. Lo que define la realidad humana es la coexistencia de estos planos en una experiencia integrada. Las construcciones de la realidad, al asegurar la existencia de un sentido de identidad personal, utilizan la continuidad de la vida desde el punto de vista psicológico y crecerá, valle, la condición subjetiva de la experiencia. Cada construcción se concreta por medio de patrones de significación cuya organización es estructural. Las estructuras psicológicas se preservan en la medida que el ser humano puede dotar del significado a su experiencia. Si fracasa en eso, su existencia misma, en cuanto persona, se ve amenazada. Esto es lo que experimentamos en situaciones límite. Es también lo que experimentan los suicidas cuando elaboran la idea de que esto no tiene más sentido. Y probablemente sea lo que ocurre en el universo de esos seres enigmáticos que llamamos autistas. Es lo que ocurre en los llamados niños lobos, criados en un estado de aislamiento total respecto de la vida en sociedad,
pudieron sobrevivir a las exigencias del orden biológico, pero no lograron organizar las construcciones necesarias para poder constituirse en sujetos personales. Cognición, conocimiento y construcción. La posibilidad de accionar psicológicamente depende de que los seres humanos posean alguna forma de conocimiento de la realidad, conocimiento que no se reduce a una forma fija o determinada, pues depende de cada organización personal y cultural que lo produce. Como los seres humanos somos constructores permanentes de la realidad que vivimos, el aparato de la cultura desplegado a lo largo de la historia es una tarea constante de autoconstrucción. Lo que llamamos realidad no es otra cosa que la manera de delimitar el ámbito en donde se despliega la vida, psicológicamente hablando. Ser realidad es hablar del referente que el hombre construye para situar su experiencia. El mundo es la morada, el espacio de nuestra experiencia. Nuestra experiencia está sometida a cambios constantemente. No podemos saber en sentidos absolutos en qué consiste lo real, pero podemos pensar en ello. Todo lo que hacemos es el resultado de un diagrama de acciones basadas en el conocimiento que creemos disponer sobre la realidad en la que debemos operar. Conocimiento y construcción son dos conceptos mutuamente convocantes, dos términos recíprocamente necesarios para sostener la existencia personal. Conocemos porque somos capaces de construir una realidad, y construimos una representación del mundo porque somos capaces de acceder a su conocimiento. Las fuentes de conocimiento humano son múltiples, debiendo reducir sus alcances al desarrollo exclusivo de los aspectos intelectuales. Parece indudable que existen tres vías principales para acceder al conocimiento: los procesos intelectuales, los procesos emocionales y los procesos evaluativos. Cada acto humano de conocimiento resulta de una síntesis de esos tres componentes que actúan necesariamente ligados entre sí, aun cuando sea posible examinarlos de forma autónoma con el fin de estudiarlos. Concebimos las cogniciones como actos constituyentes del conocimiento y en ese sentido no es correcto reducirlas a un acto intelectual, como también rechazamos su corolario, la cualidad subsidiaria de las emociones. Lo más apropiado es utilizar cognición para referirse a la operación de producir conocimiento en sentido general, incluyendo en ella las tres facetas mencionadas. Al mismo tiempo, debe descartarse la idea de que los procesos de conocimiento de la realidad responden exclusivamente a la actividad consciente. Los procesos inconscientes ocupan un lugar primordial en la acción de conocer y en realidad debe aceptarse que en buena medida son los procesos más significativos, en parte debido a que operan ininterrumpidamente y en parte porque forman la base sobre la que se apoyan las formas conscientes de conocimiento. El lenguaje nos permite saber que conocemos y recíprocamente el conocimiento lo constituye. Sabemos que existen formas de lenguaje basadas en representaciones corporales, expresivas, gestuales, motoras, gráficas, entre otras. Y todas ellas constituyen aportes para la tarea de conocimiento. La construcción como un sistema de estructuras de significado. Las construcciones están hechas por estructuras de significado que operan siempre como un conjunto organizado con música, estructuras de significado que operan siempre como un conjunto organizado como un sistema. Estas estructuras de significado constituyen la matriz fundamental del trabajo terapéutico. Conocer equivale a otorgar un significado a un sector de la realidad. Intelecto, emoción y juicio son las tres partes fundamentales que articulan nuestro conocimiento. Guidano dice: el aspecto más singular de la experiencia humana es su lucha por el significado. Las construcciones funcionales están en la base del sentimiento de bienestar y constituyen el soporte de la experiencia de felicidad. Las construcciones disfuncionales, en cambio, son las formas de concebir la realidad que poseen aquellas personas que dicen no sentirse bien, que sienten que no son felices y que creen que su vida debería ser de un modo distinto del que es.